Jonathan, pues vamos a ir a lo que hoy traemos. Me da muchísimo gusto saludar. Ya está vía Zoom conectado mi querido Arsinoé Orihuela. ¿Cómo estás, Arsinoé? Bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Oye, ¿me escuchas bien? Porque ya no tuve oportunidad de hacer la prueba de audio. Pues creo que sí te escuchamos. Yo te escucho bien y creo que sí me dice producción que te escuchan bien. Nada más estar ahí cuidando el micrófono. Perfecto. En las respuestas. ¿Cómo estás, Arsinoé? Bienvenido a Resentidos, aquí en Sin Censura. Muy bien, muchas gracias. Pues me encanta el nombre de tu programa, la verdad. ¿Te gusta? Sí, hombre, hay que usar esos calificativos despreciativos. Exacto. Que se usan a menudo contra las izquierdas y particularmente contra el movimiento obradorista para apropiarnos de ellas, en cierto sentido, ironizar, ¿no? Por ahí yo en alguna ocasión también planteé la posibilidad con unos compañeros de tener un programa que se llama Jacobinos, ¿no? Porque, digamos, Jacobinos tiene más o menos, evoca lo mismo que el resentido, ¿no? Sí, claro, entonces, claro. Ahí hay un trabajo de apropiación. En fin, eso te mando un saludo. A mí también me da mucho gusto saludarte, pero justo lo que tú decías era como empecé el primer día de este programa, como la justificación, por decirlo así, del nombre, y hablábamos justo de cómo se había apropiado como algo negativo, ¿no? Y que incluso nos lo gritaban en el campamento de Reforma cuando estábamos protestando en contra del fraude electoral y cuando hacíamos diferentes protestas en contra de la privatización del petróleo, la defensa de los energéticos, y nos gritaban resentidos. Y la verdad es que ocupar para cambiar esa connotación negativa a algo positivo, decía yo y explicaba aquí a todos los que ahora ya se dicen resentidas y resentidos, nuestro querido público, de que al final, si hoy estamos viviendo el tiempo tan maravilloso que nos está tocando vivir, es porque hubo un puñado de resentidos que no se rindieron y que hasta el final lucharon para cumplir ese objetivo tan hermoso de transformar al país, que es lo que estamos viviendo en estos años, en estos 5 años de gobierno de López Obrador. Pero a ver, yo quisiera empezar con el tema. Publicaste un tuit muy interesante en donde hablas sobre, entre otras cosas, sobre la Suprema Corte de Justicia, sobre Norma Piña. Y a mí me gustaría que nos empezaras a hablar sobre esos entes políticos que decías tú y señalabas que están muy hacia el narcotráfico, hacia el crimen organizado. Platícanos un poco este tuit para que lo podamos entender en su dimensión y vamos charlando conforme nos vayas tú ilustrando sobre este tema. Muy bien, bueno, mira, aprovechando que lo mencionaste en la introducción, el tuit es el siguiente: ejemplos de organizaciones informales en México, camarillas, cacicazgos, clanes familiares, tribus partidistas, todas ellas definen los contenidos de la política y la socialización. El cártel del narcotráfico forma parte de esta constelación de unidades políticas informales, y por lo que percibí fue este cierre del tuit lo que generó pues, mayor interés, ¿no? Y bueno, el planteamiento pues, responde a que a veces en la opinión pública, a mi juicio, se sobredimensiona el papel o la efectividad de las instituciones formales, ¿no? A ver, en un país de tan baja intensidad institucional como es el caso de México, históricamente somos un Estado nacional relativamente joven y atravesado por un pasado colonial traumático. Digamos, los momentos determinantes de la política discurren fuera de las instituciones, ¿no? Y en ese sentido hay algunos especialistas que prefieren hablar del orden informal o clandestino en lugar de orden legal e ilegal, porque pues, realmente la frontera entre un campo y otro, es decir, el de la legalidad e ilegalidad, sobre todo en materia de política y negocios, pues las más de las veces es un mero tecnicismo. Entonces, uso la denominación de organizaciones informales para referirme a esta constelación de unidades, agrupaciones políticas que en la experiencia cotidiana de los mexicanos definen los contenidos relevantes de nuestra vida pública. Y bueno, así como México tiene
tristemente un amplio catálogo de expresiones para nombrar diferentes modalidades de defraudación electoral. También existen muchos tipos de instituciones clandestinas, semiclandestinas, informales, que inciden directamente en la vida pública. Por ejemplo, como comento ahí en el tweet, están las antiguas camarillas, que bueno, no son tan antiguas porque todavía sobreviven algunas de ellas, los cacicazgos, sobre todo en zonas de menor densidad urbana, clanes familiares, en fin. No es accidental que los apellidos de las familias súper ricas pues se reciclen en este país, ¿no? Pero también hay tribus, corrientes, bandas, facciones, fracciones, y digamos esto sería el elemento, si tú quieres, innovador. Yo añadiría, sobre todo en nuestra época, a los cárteles del narcotráfico, que el discurso oficial, y acá yo incluiría a la academia, o bien los desconoce o bien lo sitúa en las antípodas del Estado, ¿sí? Pero que, bueno, la evidencia indica que se trata de otro actor político dentro de este extenso repertorio de organizaciones informales que plagan la política nacional.